¿Cómo van, chicos? Yo llevo un problema de tres. Ah, ok, Está ok. bien. ¿Los demás Sí. también están todavía? Ok, damos más tiempito, damos más tiempito. No hay problema. Gracias. Ok. Igual me pueden decir con su manita si ya terminaron, los que ya terminaron, para saber. Ok.
Bueno, pues realmente la mayoría ya acabaron. Vamos a los grupos y vamos a comentar lo que escribimos de la comunicación, ¿sale? ¿Quién nos cuenta qué platicaron? No nos tienes que contar todas las tres historias ni nada, sino algo que te haya llamado la atención o algo que hayan platicado en el grupo, alguna conclusión a la que hayan llegado. A ver si gusta yo. Sí, Ana, claro. Pues platicábamos mucho como, bueno, como el tema principal fue por ejemplo, que a veces la comunicación puede romperse por el tema de, de cómo te encuentras en este momento, ¿no? En el momento en el que estás, el cómo Como digamos reaccionas, emocionalmente, Ana. ajá, exactamente, o sea, como se habló como de la reacción o de la reactividad, Sí, ¿no? Ante sí, la comunicación, también hablamos como del problema de asumir y no asegurarte que, como, ahora sí que como emisor, no te aseguras de que el mensaje llegue de manera correcta y como de receptor, no te claro. aseguras de que entendiste el mensaje, ¿no? Y también pues hablamos como de problemas de brecha generacional, que pues Sí, también ahí viene como la parte, decían, de soberbia, ¿no? De ego, etcétera. Y un tema también que vimos era, este, alguien preguntó así como bueno, más bien dijo de que no nos preparan para, para decodificar o para entender el mensaje y Karen ahí mencionó la parte de, sí, pero por ejemplo en la escuela, ¿no? Y nos vamos a la escuela, a sí, veces preguntar es como complicado, a pesar de que te digan lo que digan, el preguntar a veces te hace sentir, pues sí, tal vez el tonto, ¿no? De no entendiste. Y claro, eso en la parte laboral, ya cuando creces, maduras, y hasta en lo personal, te das cuenta que no, o sea, te tienes que asegurar de lo que entendiste es correcto, ¿no? claro, claro, claro. Que las preguntas son muy válidas, el preguntar es muy válido, pero
crecemos a lo mejor con ese temor a la pregunta, ¿no? O a qué van a pensar de nosotros, o a la crítica. Sí, exacto. Gracias. ¿Quién más nos comenta? El otro equipo, ¿qué platicaron? El otro equipo donde no estaba Ana, o sea, César, Eric, Juan, ¿qué nos pueden comentar? Hola, sí, disculpa, tuve una emergencia. No te Aquí en la preocupes, casa Eric. tuve que bajar un segundo. Pero pues sí, estuvimos platicando y detectamos ahí un patrón en todos los como que causas problemas, ¿no? Sí, Y obviamente sí tiene que ver mucho con tanto como la comunicación per se, pero en los canales de comunicación sí. y el registro ¿El qué, de esa perdón? comunicación. El registro de esa comunicación, vaya, de esas operaciones. Por ejemplo. Ah, ¿te refieres a que quede plasmado en algún, Sí, sí, sí. Que ajá, quede pues plasmado entre departamentos o entre el equipo, vaya. O sea, sí, porque el primer problema que comentaron, pues que yo creo que seguramente también lo comentó el equipo pasado, pero tuve que bajar rápido, por eso no pude escuchar, es la información incompleta, ¿no? Y la poco clara que perjudica el incumplimiento de expectativas o resultados y eso tiende a los errores, ¿no? sí, Y la alternativa era implementar un estándar de guía de comunicación y dar apertura al feedback, ¿no? De que, pues, sabes que no me quedó muy claro y demás. exacto. El segundo problema que lo comentó César era algo más como plasmado a la realidad, un problema muy particular, que fue una falta de seguimiento de un proceso en su trabajo y lo atribuimos, ¿bien? A la sobrecarga que hay, ¿no? A la sobrecarga de Bien, trabajo. Y ese lo que provocó es que no se estandarizó ese proceso, no se le dio como el seguimiento entre los turnos, me comentaba. O sea, era de que pasara ese proceso al siguiente turno y luego al siguiente turno, ¿no? Entonces sí, no se hizo eso y pues se tuvo que hacer el reproceso y retrasando toda la producción, digamos, ¿no? Todo el trabajo. sí, Y la alternativa que llegamos fue establecer medios de comunicación formales porque pues no se dio ese seguimiento porque no había un medio de comunicación formal y una bitácora de cumplimiento, que es a lo que iba con lo del mm, registro, ¿no? De pasar sí, ese proceso. claro, claro, sí. Sí, definitivamente yo creo que hay temas de comunicación desde la parte de procesos, vistas desde la parte de procesos que tenemos que implementar, a lo mejor formas más formales de comunicación, hasta asegurarnos de que lo que yo estoy diciendo el otro lo haya captado o lo que el otro me dice yo lo haya captado bien, ¿no? En ambos sentidos. Es lo que decía el equipo anterior, que en ambos sentidos hay que asegurarnos de la comunicación, ¿no? Y no sé, cuando ustedes dicen que hay problemas en comunicación y de tipo generacional, ¿cómo a qué se están refiriendo exactamente? Les pregunto a todos. En Yo en lo nuestro caso, particular, ay, perdón, adelante, no, Karen. no, gracias, Karen. Yo en lo particular les hacía mención que como tengo una agencia de selección y reclutamiento de personal, pues trabajo sola. Sí, Entonces que me ha tocado y casi puedo hacer de verdad un blog de todas esas experiencias que me han tocado cuando me toca comunicarme con candidatos, que independientemente de que quieran a lo mejor información sobre una vacante, algunos son muy, muy jóvenes, 18 años, me ha tocado desde 15 años que
me escriben para pedirme información Sí, y entonces a veces ese canal de comunicaciones se vuelve extraño en el sentido de que me hablan como si estuvieran hablando con su compañero, de qué tal. Sí, sí, o sea, y perdón por la palabra, pero así me lo dijo en una ocasión una chica, me dijo, oye, güey, ¿tienes una vacante como para mí? Y yo así como que no dimensiona ella que por supuesto, realmente no está hablando con una amiga, ¿no? Está claro. solicitando información sobre una vacante para trabajar. Y hay una Es, seriedad que se debe de cumplir y hay una serie de normas no dichas, ¿no? sí, pero parece como si no sé qué tenga que ver. Puede ser también que son vacantes operativas y que a lo mejor no entienden ese contexto. Y por el otro lado, también tengo esa comunicación que yo brindo para dar información sobre mis servicios a las empresas, que Sí, también depende qué puesto tenga la persona de la empresa a la que sí, mandan a comunicarse con la agencia. Entonces, no es lo mismo que te escriba o a lo mejor el gerente o a lo mejor el encargado de RH a que te escriba alguna de las secretarias, alguna de los asistentes sí, para pedir esa información. Entonces, en lo particular, y supongo que tiene que ver también mucho con mi edad, esa brecha generacional entre la comunicación es la que hace que a sí, veces les decía, me siento como en medio porque tengo que encontrar la manera de comunicarme con esos candidatos que pueden ser muy, muy jóvenes, pero también con esas personas que están a cargo de las empresas o de tomar una decisión que puede ser de mi edad, pero también mucho más o más chicos, ¿no? Que grande, yo, o más ajá, grandes también. claro, Entonces, es esa dualidad o esa trilogía, les decía que yo me sentía como ese meme de Spider-Man a veces en donde se señalan los tres, sí, porque pues al final de cuentas sí juego con esas tres generaciones en general con las que me tengo que comunicar. sí, Katia, bien, bien, ya. Ok, ¿algún otro comentario de este ejercicio, chicos? ¿No? Bueno, entonces, una conversación, hay que entender que las conversaciones, en general, cuando hablamos de conversaciones decimos, ah, pues esta conversación yo la tengo con otra persona. Y esa se llama conversación pública, pero también hay conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que no exteriorizamos y que involucran tanto pensamientos como sentimientos. Ese diálogo que tengo conmigo mismo es bien importante porque moldea todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo y todo mi estado emocional. Entonces, debo de estar bien consciente cómo es ese diálogo privado que yo tengo para ver cómo estoy y cómo puedo responder hacia afuera con los demás. Entonces, para poder construir un diálogo interno que sea positivo, que sea favorable, pues bueno, pues aquí hay una guía como de algunas preguntitas que nos podemos hacer cuando hay una situación difícil o donde yo haya cometido un error y que como resultado de ese error y esa situación difícil, yo me quedé rumiando o dándole vueltas a esa situación, ¿no? Entonces, en vez de estarle dando vueltas a esa situación, te presento aquí cuatro preguntitas con las que podemos como sacarle un beneficio a eso que ocurrió, que no fue, que fue difícil o fue negativo. Para aquí quiero que elijas un tema difícil o un tema donde hayas cometido algún error y quiero que contestes estas preguntas. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo corregir el error que cometí? ¿Con qué fortalezas cuento para afrontar este problema? Y si conozco a alguien que haya vivido algo similar que me pueda como orientar.
¿Sí? Entonces, en este momento piensen en un tema difícil o donde hayan cometido algún error y aplíquense, por favor, estas cuatro preguntitas. Igual le pueden tomar ahí la fotito y continuamos. ¿Sí? Sí, Oigan, de acuerdo. ¿qué ocurre? Cada vez tengo menos alumnitos. Tenía 9 y ahora solo tengo 7. No es más, tenía 8 y ahora solo tengo 6. ¿Qué pasa, chicos? ¿Los habrá sacado el sistema? A Yo creo ver. que tal vez igual y sí, Miss, porque luego yo cuando así como que estoy viendo como, por ejemplo, que le tomé captura Sí. y lo quise buscar en mis imágenes, me sacó y ya me volví a meter otra vez. ¿Ah, A lo sí? mejor no sé si igual y a ellos, no sé. Ok, Frida, gracias. Entonces, esto lo vamos a hacer en lo personal, ¿sale? En lo individual. ¿Ya tienen las preguntas? Ay, ¿cree que Maestra, le yo puedo me poner caí. otra vez? ¿Te Por las pongo favor. otra vez? Sí, por favor. Claro. Sí, yo me caí de la sesión. Yo no me podría repetir las instrucciones, por favor. ¿Viste de dónde? Ahí está. Se trata de que elijamos un tema difícil o donde hayamos cometido algún error y que podamos construir un diálogo interno favorable en donde nos hagamos estas preguntas. Ok, perfecto. Mm.
Ok, ¿listo? Quizás es un ejercicio medio, pues algo profundo, medio larguito, quizás después se lo pueden completar, pero quisiera saber cuál fue la experiencia de hacerlo. No, no lo que pusiste, ni lo que dijiste, ni de qué se trató el eje, tu tema, ni nada, sino qué se sintió hacer esas preguntas o cuestionarte eso. Bien, pues de mi parte. O sea, sí fue algo que la solución ajá, la solución al problema desde un Sí, origen estaba muy relacionada con la comunicación. O sea, ajá, igual fue de algo laboral, era más como un tema de transparencia, de comunicación y confianza, ¿no? Entre líderes y colaboradores. ok, Entonces sí, creo que fue algo así es algo sencillo, digamos, ¿no? De expresar, pero que en el sí, momento por ciertas situaciones como que piensas que no es necesario, ¿no? Pero claro. que una palabra o un simple aviso hubiera cambiado, hecho toda la diferencia, ¿no? Tienes toda la razón. A veces pensamos que no es necesario aclarar, que no es necesario preguntar, que no es necesario que digamos más cosas, pero con una sola palabra se pudieron haber cambiado mucho las cosas. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, amarrado Dime. a lo que menciona Eric, o sea, a veces decimos o pensamos pues sí, es que ya que lo reflexionamos, es algo Sí, tan sencillo, pero pues la comunicación a veces es tan compleja por creencias, por actitudes, por personalidades, que pues sí, eso que podría parecer sencillo, pues realmente no lo es, ¿no? Y no lo está haciendo en ciertos problemas, ya hasta que nos sentamos como a reflexionar, que creo que eso es como parte muy importante. Y una de las cosas que yo reflexioné es que a veces el ego, ¿no? Es el que se interpone en todos estos temas de comunicación. sí, tienes toda la razón, Ana. Como que tuviéramos algo adentro que quisiera siempre ganarle al otro, ¿no? Exacto. Como, ¿qué le voy a decir para debatirlo y para decirle que yo tengo la razón, ¿no? Sí, o Entonces, que luego no escuchamos y ya estamos como, o exacto, sea, viendo pensando qué en voy qué a responder. contestar. Ajá, y no permitimos el flujo correcto. Claro, claro. No permitimos el flujo correcto de la comunicación y de la escucha, que el otro tiene que escuchar, ¿no? Bien. Entonces es importante entender que hasta hace un tiempo la visión tradicional del lenguaje era solamente descriptivo. Es decir, el lenguaje solo daba cuenta de lo que existía, de lo que había en el mundo, describía, reportabas lo que pensábamos, lo que sentíamos. El lenguaje era como muy pasivo. Pero en esta nueva visión hay una concepción generativa del lenguaje que quiere decir que el lenguaje es acción, quiere decir que el lenguaje transforma y quiere decir que el lenguaje nos invita a actuar, a tener nuevas realidades, nuevas relaciones, nuevos compromisos. Si yo digo, a partir de ahora, no me voy a permitir tener pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque voy a estar al pendiente, porque voy a estar alerta, porque voy a estar observador. Entonces, el lenguaje está ayudándome a generar acciones y esas acciones pueden ser muy buenas para mí. Y bueno, hay un lenguaje reactivo y un lenguaje proactivo, ¿no? En el lenguaje reactivo decimos yo no puedo hacer nada. Y en el proactivo decimos, bueno, pues vamos a examinar las alternativas. En el lenguaje reactivo yo digo, pues yo soy así. En el lenguaje proactivo yo digo, puedo optar por tener un enfoque distinto, puedo verlo de diferentes maneras. Es que esto me vuelve loco, no puedo con esto ni con esta persona. En el lenguaje proactivo yo digo, bueno, trato de controlar mis sentimientos, de respirar, de estar presente.
En el lenguaje reactivo tengo que hacer eso. En el proactivo yo digo, voy a elegir una respuesta adecuada. Lenguaje reactivo digo, yo no puedo. Y en el proactivo digo, intento. Voy a, voy a iniciar, voy a ver qué pasa, ¿no? No digo de entrada, no puedo. Y en el lenguaje reactivo que digo, debo hacer las cosas como si todo fuera una obligación. En el proactivo digo, prefiero o elijo hacer esto. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje puede cambiar mucho el sentido de las cosas? La gran diferencia entre debo o tengo que y elijo hacer algo. Tú hoy en la mañana dijiste, tengo que tomar mi certificación o dijiste, elijo tomar la certificación. La verdad. Elijo, elijo, O elijo dijiste tomarla. tengo que porque pues ya la pagué, porque me van a obligar, porque mi empresa la pagó, porque no puedo faltar. Tengo que, o de veras, tengo una capacidad de elección y digo, elijo tomarla porque creo que va a ser para mi bien. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Yo luego cuando digo esto me dicen, no, no es cierto, Miss, porque yo tengo que venir a trabajar, porque tengo que ganar dinero y porque tengo que sostener a mi familia. Y yo les digo, ¿sabes qué? Pues yo tengo amigos que no trabajan, que no ganan dinero y que no sostienen a su familia. Pues hay gente que hace eso. ¿Están de acuerdo? O sea, al final date cuenta que tú tienes la elección. Tienes la elección. Podrías no hacerlo, pero sabes que es tu obligación, sabes que es lo bueno, sabes que es lo correcto y lo haces muchas veces. Pero date cuenta que siempre es una elección, que podrías no hacerlo, pero que estás haciendo un esfuerzo y estás tomando una decisión y tú estás decidiendo si hacerlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y ahí realmente estás ejerciendo pues tu libre albedrío, ¿no? Ahora fíjense, quiero que agarren una hoja, tienen por ahí una hojita y la doblen a la mitad. En el lado izquierdo pones lo que pienso y en el lado derecho lo que digo. Una hojita, en el lado izquierdo pones lo que pienso y en el otro pones lo que digo. Te vas a imaginar una situación. El último problema que tuviste con tu jefe o con alguien personal o con tu novio, tu novia, pareja, hermano, quien quieras. Del lado izquierdo vas a poner lo que pienso. Haz de cuenta, pienso, es que este hermano mío es un egoísta y no piensa en mí. Y lo que le dije fue, qué mala onda. Y luego pensé, es que siempre tengo yo que ayudarte y tú nunca me ayudas a mí. Y lo que digo fue, ándale, sí, ayúdame. ¿Sí me explicó? Entonces, del lado izquierdo es lo que pienso y del lado derecho es lo que realmente digo en una situación que ustedes elijan. ¿Sale? Entonces agarren su hojita, divídanla a la mitad y hagámoslo.
Indíquenme con su manita quién ya acabó. Ok. Esperamos un poco a que los demás terminen. Bien, chicos. Si no han acabado el ejercicio, luego lo terminan. Pero quisiera que me dijeran de qué te das cuenta a la hora de hacer este ejercicio, en donde apuntas lo que pensabas y lo que dijiste. Lo que pensabas y querías decir y lo que dijiste en realidad. ¿Qué pasó? ¿Es lo mismo? No, ¿Por qué, César? pues bueno, en mi caso creo que me reservo mucho eh, en cuanto a lo que pienso, puedo pensar muchísimas cosas, mi mente puede divagar, puedo ser como más real tal vez, Ajá, y, pero lo que digo a veces sí puedo cuidar un poco, pues para no crear un conflicto, ¿no? ah, Entonces, bueno, en este ejercicio sí me di cuenta de eso, que pues la parte de lo que digo, pues fueron así 4 o 5 cosas y lo que pienso llegó a 10, ¿no? Por ejemplo. sí, y dices que no Hay lo una dijiste completo porque se puede hacer diferencia un conflicto. en cuanto Perdón, César, ya no te estamos oyendo. a esa parte. Ok, ahí, No, a ¿me ver, escuchas? ahí Ujú. ya, sí, ahí sí, Sí, básicamente estaba comentando que no, pues no es 100% lo que pienso a veces a lo que digo precisamente para no crear un conflicto adicional, ¿no? ajá, o piensas que a lo mejor vas a herir o a molestar al otro de alguna manera. Sí, sí, justo eso. Por ejemplo, bueno, aquí en el ejercicio sí fue algo similar, Sí, pues para no crear, ¿no? Más controversia tal vez. Se sí, utilizan pues diferentes palabras a lo que uno piensa. ajá. Sí, yo creo que a la mayoría nos pasa esto que tú comentas, César. Sin embargo, cuando aprendemos a hablar más asertivamente, yo no estoy diciendo que todo lo que se nos ocurra se lo vamos a andar diciendo al otro, porque muchas veces son cosas muy agresivas o, no sé, hasta groserías o palabras altisonantes, no sé. Sin embargo, en la medida que podamos ir emparejando esto, vamos a ser como más justos con nosotros y hacia los demás en nuestra asertividad. Entonces hay que ir empezando a pensar las cosas desde otro ángulo y a expresarlas como las estoy pensando de alguna manera, ¿no? Es un aprendizaje, es un aprendizaje. Pero entonces muchas veces también yo siento cosas y nunca las expreso.
siento coraje, siento frustración, siento enojo con la otra persona y nunca se lo digo. Nada más le digo cosas, pero nunca menciono mis emociones. ¿Están de acuerdo? Y el mencionar las emociones es muy importante dentro de la comunicación también. Muy, muy importante. Muy bien. Eh, entonces, en la comunicación eficiente, habíamos dicho, debe de haber una congruencia, ¿no? Y es importante que el diálogo interno sea un diálogo interno positivo porque nos pega en las emociones, tiene un impacto en las emociones. A ver, ¿qué ven en la siguiente imagen? ¿Quién me dice qué ve en la siguiente imagen? Es la misma persona de perfil y de frente. Ok. ¿Alguien más ve algo diferente? Pues yo veo lo mismo que vio ay, se me fue su nombre, César, Ajá, pero también igual pudiera ser que también se ve así como hasta cierto punto como incompleto, sí, también pudiera dar como esa percepción de que como que algo le falta también. como que algo le falta. Ok. ¿Alguien más tiene una percepción diferente? Dice, ¿es un hombre de frente o volteado? Pues son ambos, ¿no? Realmente, eh, si alguien te hubiera dicho que era un señor de perfil, pues a lo mejor tú hubieras dicho, ah, pues sí es de perfil. Si alguien te hubiera dicho una persona de frente, pues a lo mejor hubieras dicho es una persona de frente. Pero el chiste es que todos abordamos las cosas desde una diferente realidad, desde una diferente percepción y cuando alguien me dice su percepción, puedo yo también entender lo que otro está diciendo. Entonces es importante ser flexibles, decir, no nada más decir, ah, pues esa cuata está, esa foto de perfil y cerrarme a eso, ¿no? Sino que me puedo abrir a lo que ven los demás. Las palabras es el vehículo que pone de manifiesto nuestra experiencia, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos y de ahí lo compartimos con otros. Vamos a hacer, a ver ahorita un videito. Dice, si cuidas tus palabras, el lenguaje cuidará de ti. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad,
Aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él en una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente, y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo, y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes, impacta y de repente ¡fas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no, pues te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan, sanan. Y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. ¿Cómo ven? Las palabras salvan vidas. ¿Creen eso o no lo creen? Parece exagerado, ¿no? ¿Pero lo creen o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí lo creen? Porque en los últimos momentos de alguien cuando quiere cometer suicidio o algo así, las palabras pueden hacer esa diferencia para que la persona se arrepienta. Ok. Sí, en un caso extremo, las palabras de alguien te pueden hacer cambiar de opinión entre la vida y, y la muerte, ¿no? Y en general, si yo te digo cosas lindas, cosas positivas, cosas que generan ideas, creatividad, eh, cosas que nos enaltezcan, siempre van a ayudar a la persona. Y al igual, si yo digo cosas negativas, van a bajar a la persona.
Sí, Eric. Sí, creo que tiene que ver con, o sea, viéndolo desde un punto de vista casi biológico, histórico, tiene que ver con que los humanos somos primitivamente seres sociales, ¿no? O sea, buscamos siempre refugiarnos en la sociedad y para eso necesitamos de alguna manera como que la aprobación Claro, y pues sí, la validación social de pertenecer, ¿no? De la sensación de pertenecer a través de esa aprobación. claro. Y pues eso se gana a través del lenguaje, ¿no? Sí, gracias, Eric. Muy bien, chicos. ¿Alguien más que quiere decir algún comentario? Nos vamos a nuestros 15 minutitos de descanso. Sale 11, son 11:05. Nos vemos a las 11:20, por favor.
Listo, chicos, ya estamos aquí de regreso. Entonces, bueno, chicos, vamos a entrar ahorita en la explicación de un concepto que se llama el observador. El observador somos cada uno de nosotros. Es decir, un observador es una persona y una persona tiene su cuerpo, su emoción y su lenguaje como tres dominios principales. Esto tiene que ver con toda la interpretación de la realidad que hace un autor que se llama Echeverría y en donde se basa todo lo del coaching ontológico. Entonces, bueno, el tema del observador es bien interesante porque cada observador supone que tiene una percepción totalmente diferente de lo que es la realidad. Entonces, cada uno de nosotros somos un observador diferente y captamos las cosas diferentes. Entonces, los hombres no somos solo seres lingüísticos, sino que pues estamos compuestos por la parte del lenguaje, la parte del cuerpo y la parte de la emoción. El lenguaje dice que es el dominio en el cual forman parte los juicios de valor, las distinciones y las narrativas. Todos los comentarios que nosotros hacemos, las críticas, los juicios, las declaraciones, las descripciones, provienen del lenguaje. El cuerpo es el dominio en el cual la percepción se ve influida por el estado físico en el que se encuentra la persona. O sea, si la persona tiene dolor de estómago, pues el cuerpo lo resiente y de ahí el cuerpo va a influir en un tipo de lenguaje que a lo mejor nos estemos quejando, que nuestra emoción esté como triste o enojada porque estamos con dolor de estómago. El chiste es que tanto pensamiento como cuerpo y emoción están, además de que son autónomos, también están interrelacionados. Y la emoción es la cual es el estado de ánimo que nosotros experimentamos de acuerdo a cómo está el cuerpo y a cómo está nuestro pensamiento. De acuerdo al lenguaje y a lo que estamos diciendo está nuestra emoción. De ahí la gran importancia de que cuidemos nuestras palabras. Si se dan cuenta, las palabras nos repercuten directamente en la emoción. En el modelo del observador, tenemos resultados, acciones y el observador, ¿no? Es decir, nosotros como personas tenemos resultados en nuestra vida y si esos resultados son positivos y nos gustan, pues deberemos de seguir las mismas acciones. Pero si como observadores nos damos cuenta que los resultados que obtenemos de la vida y de las cosas no son los que nosotros queremos, debemos de cambiar nuestras acciones. Entonces, las acciones dan lugar a los resultados y esos resultados, nos gustan o no nos gustan, deberíamos de cambiar las acciones para que obtengamos resultados diferentes. ¿Se entiende esto? Es lógico, ¿no? Es muy lógico. O sea, nosotros tenemos acciones, cierto tipo de acciones hacia, no sé, a lo mejor yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a ponerme a dieta, tengo acciones y pues voy a tener resultados. Si yo quiero tener un resultado de estar más delgado, de estar más atlético o más sano, y mis acciones son de comer pues de una manera no sana, de no hacer ejercicio, de llevar una vida sedentaria, entonces pues los resultados no me van a llevar a donde yo quiero con esas acciones. Por eso es que necesitamos como observadores ver las acciones que estamos haciendo y los resultados que nos están dando. ¿Queda claro esto, chicos?
el concepto del observador. Entonces, cada uno de nosotros somos un observador diferente, vemos las cosas diferentes, las traducimos diferentes, las pensamos diferentes y las sentimos diferentes. Voy a compartirles un video que tiene que ver con el tema del... Einstein dijo algo que es fundamental para entender el trabajo que hace Newfield Network. Él dijo que las crisis que creamos con un nivel de pensamiento, con una mirada del mundo, no pueden ser resueltas con ese mismo nivel de pensamiento o esa misma mirada del mundo. Y esto yo los invito a que lo tomen muy, muy del corazón, pongamos así. Piensen lo siguiente. A nivel más íntimo, más personal o a nivel colectivo, mientras sigamos mirando el mundo de una manera, actuaremos de acuerdo a esa manera. Obviamente, ¿cómo podríamos hacerlo distinto? Por lo tanto, para nosotros en Newfield hay una fórmula que es el observador, la acción y el resultado. Cuando nosotros, como en estos momentos en la Tierra, en la humanidad, los resultados que estamos obteniendo son absolutamente indeseables en tantos frentes, ¿qué queremos hacer? Actuar distinto, hacer otra cosa, hacer otra cosa. Y sin embargo, todas las crisis que estamos viviendo, aunque nos importa lo que está pasando, fíjense bien, seguimos haciendo más de lo mismo. Y en la humanidad, en la historia de la humanidad, cuando han habido grandes cambios, y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de la Edad Media a la modernidad, se produjo a raíz de un cambio fundamental de la mirada de la existencia. La humanidad entró en una gran crisis a fines del siglo XV y durante el siglo XVI fue una gran transición y tuvo que ver con un cambio radical de la mirada del mundo. A partir de la modernidad, todo lo entendemos, lo explicamos a través de la materia, de las energías, la materia, la fuerza. Antes todo lo explicábamos a través de conceptos religiosos, espirituales. Y miren ustedes, se crearon dos mundos radicalmente diferentes. Para entender un observador, para poder comprender el observador que somos, primero tenemos que entender esto. La lógica es que si están las cosas ahí, todos los vemos lo mismo. Y si hay algo dramáticamente distinto, es cómo vemos el mundo en distintos momentos de la historia, en distintas culturas. Piensen cómo mira el mundo un japonés comparado, por ejemplo, con un mexicano. ¿Y por qué se construyen mundos tan distintos en México y en Japón? Por lo tanto, esto es un tema central, es un tema de corazón, del fondo de lo que nosotros hacemos en Newfield. Pero primero, insisto, tenemos que sacar al observador de la transparencia y entender que los seres humanos, a través de los tiempos, de las distintas culturas, de los distintos momentos de la historia, hemos cambiado nuestra mirada del mundo. Para ello, nosotros tenemos tres grandes territorios que visitar. El número uno es el territorio del lenguaje. Como el lenguaje, y esto de nuevo es transparente para nosotros, va generando realidad.
a través de las distinciones que nosotros hacemos del mundo. Un observador de un tipo, por ejemplo, escucha música, una pieza musical, y otro observador distinto a la misma pieza, les digo una cosa, no están escuchando lo mismo. Y si ustedes ponen atención a un músico y el músico les hace observaciones, van a oír en la música cosas que no oyeron antes. Y eso va a pasar en cualquier territorio de la vida. También aparece el cuerpo y aparecen las emociones que tienen que ver cómo miramos el mundo. En una emoción, el mundo no se ve igual que en otra. Desde la tristeza no vemos lo mismo que desde la alegría. Y eso es importantísimo entenderlo, porque entre otras cosas, el aprendizaje emocional, el aprendizaje del observador en general, lo hemos ido dejando de lado. Hemos comprendido que la realidad es una, el mundo material. El mundo emocional es de una riqueza infinita, infinita. Yo no veo el mundo igual en un mundo emocional y en otro. Y el cuerpo. Como nosotros nos vamos metiendo en el mundo, nuestro cuerpo va adoptando una cierta actitud, una parada, un mundo de tensión que tiene que ver también cómo vamos observando la existencia. Yo les quiero decir, imagino si esto es por primera vez que lo escuchan, al principio suena sorprendente, como que no todos vemos lo mismo. Amigos, la respuesta es tan simple como esta: no, no vemos lo mismo. Y si eso lo incorporan, lo miran, eso abre un espacio de aprendizaje que era inconcebible antes de tener estas distinciones. Estamos en un mundo en crisis. Estamos viviendo dolores inmensos, estamos haciendo un daño al planeta gigantesco. Aunque nos importe, seguimos haciendo más de lo mismo. Nuestra invitación a trabajar en este modelito que es la O, la A y la R: observador, acción y resultado. Están invitados. ¿Cómo ven esto, chicos? Interesante, ¿no? A ver, comentarios. Comentarios sobre el observador, sobre la... Sí, hubo una parte, maestra, que me recordó mucho a una película, o sea, porque empezó a hablar de que el lenguaje cómo define las culturas y comportamientos de sociedades, ¿no? Sí, De la diferencia entre los japoneses y los mexicanos, ¿no? Y hay una película que lleva este principio a un extremo muy loco, ¿no? O sea, la película habla de que llegan unos extraterrestres, ¿no? sí, Se llama La Llegada, la película. Llegan unos extraterrestres y como que intentan comunicarse con nosotros humanos, o sea, pacíficamente, digamos, ¿no? sí, Y la humanidad pues no entiende qué están diciendo, entonces contratan a una maestra doctorada de lingüística, ¿no? Para descifrar su lenguaje. sí, Y el chiste es que mientras va descifrando ese lenguaje y puede irse comunicando con ellos, su percepción de la realidad cambia. O sea, como que de repente puede viajar al futuro en su mente y tener como conversaciones y traerlas a la presente. Está muy loca la ciencia ficción, ¿no? Pero habla órale, sobre un principio como de eso, ¿no? Del lenguaje te marca tu realidad, tu percepción de la realidad. No sé, es interesante. Me recuerda a eso. órale, órale. Dime cómo se llama para buscarla. Se llama La Llegada, así se llama la Ajá. película. Se las recomiendo mucho. Fue galardonada y creo que se llevó un Oscar o algo así, o no, al menos estuvo nominada. Y es de del mismo director de las nuevas películas de Duna. Ajá, Es el mismo director. ya. Ujú. Gracias, Eric.
¿Cómo ven entonces, chicos? Somos diferentes observadores, vemos todo diferente, pero fíjense la gran importancia de abrir nuestra mente a nuevas formas, a nuevas percepciones que tienen otros, ¿no? Cómo los demás están percibiendo las cosas y me puede ayudar mucho eso. Me puede ayudar mucho. No nada más tener mi punto de vista, sino tener el punto de vista de los demás y estar observando cómo está mi realidad y mis resultados y si me gusta. Y si no me gusta los resultados que estoy obteniendo, es importante que yo tenga acciones diferentes para que esos resultados puedan ser diferentes. Tendemos mucho a hacer lo mismo, a tener las mismas acciones, ¿saben? Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. Somos 5, 7, somos 7. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos si somos 7? Bueno, voy a hacer 3 grupitos. Está César con Eric y Lisette, Frida con Karen y Ana con Juan. Y este ejercicio de lo que trata es de escucha, bueno, de comunicación y de escucha, de las dos partes. Primero uno de ustedes, en el caso de los que hay 3 personas, a ver si les da tiempo que alguien puede ser observador, pero va a haber una persona A y una persona B. La persona A va a empezar a hablar y va a platicarle a la persona B algo que sea muy importante para ella. Un tema muy importante, un tema que le guste mucho, un tema que sea importante, que sea interesante para la persona. Y el otro va a escuchar. ¿Cómo va a escuchar? Con todo su ser, con su mirada, con sus oídos, con su cuerpo. ¿Cómo se escucha con el cuerpo? Estando abierto, no poniéndome así. O sea, no poniéndome así, estando abierto. De vez en cuando puedo hacerle preguntas a la persona, pero no estarlo interrumpe e interrumpe. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio en donde la persona A va a hablar, la persona B la va a escuchar. Después vamos a cambiar y la persona B va a hablar y la persona A va a escuchar. En el equipo uno, que hay 3 personas, alguien va a ser observador, ¿sí? Bueno, si les diera tiempo, pues a lo mejor puede también esa persona hablar y que alguien lo escuche. ¿Queda claro cómo es la indicación? Sí, Perfecto. Una pregunta, o sea, Ajá. tenemos que mostrarnos abiertos, ¿verdad? Claro, Eric. Ok, ok, ya. En la escucha, tanto en la comunicación como en la escucha, debemos demostrar apertura, debemos demostrar sinceridad, Ujú. honestidad. Es algo que nos gusta, es algo, vamos a hablar de algo que nos gusta, algo de nosotros, algo que sabemos del tema, que queremos contagiar al otro, casi, casi, ¿no? Y la persona que esté escuchando con mucho respeto, pero con mucha apertura, con mucho interés, con mucho lenguaje verbal, no verbal de interés, que es el lenguaje no verbal de interés es, a ver, te estoy viendo, estoy viéndote a los ojos, estoy con mi cuerpo abierto, estoy
Si te hago preguntas, son preguntas que tengan que ver con el tema, evidentemente. ¿Sale? Entonces, nos quedan 20 minutos para que se acabe la clase. ¿Qué les parece que estemos 15 minutos para que nos rinda? ¿Sale? Va.
Bien, chicos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo les fue? ¿Se escucharon? ¿No se escucharon? Sí, mis compañeritos son súper deportistas y futboleros. ¿Y si los escuchaste bien? Sí, claro. A ver, ¿dónde están sus compañeritos? Vamos a preguntarles si es cierto. Aquí andamos. Eric, ¿y quién más? Estamos, sí, César. Y César. Ujú. ¿Se sintieron escuchados? A ver, ¿quién fue A, quién fue B? ¿Cómo estuvo? Lisette Intercambiamos roles, ambos fuimos A y ambos fuimos B. y Lisette fue Yo, observadora. sí, sí, Ok. les pedí chance por una cirugía dental que tuve. Entonces, a ver, ¿quién fue, quien escuchó en la primera sesión, se sintió escuchado por el compañero o no? Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta que te estaba escuchando? Porque estaba, bueno, obviamente frente a la cámara, estaba viendo la cámara, Sí, estaba atento a lo que yo estaba explicando y bueno, también en algún momento pues me dio como retroalimentación o, bueno, más bien participó claro. en lo que yo estaba platicando y Mm, pues ya se fue extendiendo la charla, la plática y pues se hizo muy padre, muy amena. muy bien, Eric. ¿Te sentiste escuchado? Sí, igualmente, o sea, también estaba muy atento César cuando yo estaba pues platicándole una experiencia ahí del trabajo, fuera del trabajo y demás, Ajá, acerca del deporte, un equipo que tenemos. sí, Eh, Igual como que de repente veía que pues hacía anotaciones, como que me iba construyendo sobre la misma plática, ¿no? sí. Iba reaccionando a lo que yo iba comentando, que es importante. ¿Reaccionaba emocionalmente? Sí, o sea, reaccionaba de que, por ejemplo, veía que sonreía, veía que Ya, se reía de algunas cosas, ¿no? O claro, claro. sea, estaba dentro de la conversación sin Bien. decir nada, pero estaba en la conversación, vaya. Y Lisette, tú que fuiste observadora, ¿qué observaste de los dos en toda la interacción, en la comunicación, en la escucha? ¿Qué observaste? Am, que ambos estuvieron como, cada quien cuando le tocó su rol, tanto el Sí, receptivo como el que estaba exponiendo el tema, este, como que les emocionó mucho contar sus experiencias y sí, también se dieron cuenta que los dos aman a Cristiano Ronaldo y ya también ok, yo lo voy a amar, yo creo. ok, Este, y la forma en la que ambos se hacían como el engagement de la conversación y hacían como preguntas sobre lo que estaba diciendo el otro.
Ajá, ok. Entonces sí hicieron bien la comunicación según tu observador. Sí, Ok, sí, claro. gracias. Muy bien. ¿Otro equipo, otra pareja que haya platicado cómo se sintieron? ¿Se sintieron escuchados o no? Ay, pues en mi equipo yo estuve con Frida y la Sí, verdad creo que fue una plática muy linda. Ella me platicó mucho de sus perritos, tiene dos, y así como que su rutina que es como súper pesada, que siento que ya llegamos a veces a ese punto en la vida, ¿no? En el que a veces nuestra casa ya nada más es como nuestro lugar para descansar, así de que dormir y al día siguiente párate y hacer todo, ir al trabajo, regresar, sacar a los perros, sí, y ir al gimnasio y regresas y a dormir, ¿no? sí, sí, sí. Entonces siento que fue una plática muy linda, me gustó mucho platicar con Frida, se me hizo una persona muy agradable. ¿Te escuchó, Eh, Frida? Sí, también me estuvo preguntando por mi trabajo, que siento que ahorita es como lo que más abarca mi existencia en este momento. Yo acabo de empezar mi vida laboral, bueno, más o menos, ¿no? O sea, esta es mi primera experiencia como más formal. Sí. Entonces, como que me he enfocado mucho en hacer bien las cosas ahí y he tenido unos problemillas y así. Entonces, como que platicamos más de ese aspecto conmigo. Eh, Ajá, pero fue una plática muy linda, a mí me gustó. Yo prendí mi cámara para hacer ese engagement, como dice Liz, ajá. este, y ya. Qué bien. Frida, ¿tú qué tal? ¿Te sentiste escuchada por Karen? ¿Cómo estuvo? Sí, yo también igual concuerdo mucho con Karen, también igual fue una plática muy agradable. Me sentí como Sí. esas pláticas de amigas, de esas amigas así que literal le están echando este chismecito. Echando el Eh, chal. sí. Ajá. Sí, la verdad es que igual Karen es una persona muy agradable. Justo le preguntaba precisamente de eso, porque las dos entramos como que no sabiendo qué compartir. Sí. Estábamos como que pensando, al inicio la verdad es que nos costó como mucho trabajo, pero como que nos empezamos a hacer preguntas y de ahí partimos ambas. Y de ahí Ajá. empezó a fluir como mucho la plática y la plática solita fue dándose. Entonces la verdad es que fue una actividad muy bonita y también pues padre porque también me permite conocer como a mis compañeros, ¿no? Y la Claro, verdad Frida. igual Karen es una persona muy linda, muy agradable y sonriente y me encanta la vibra que transmite Karen, es muy bonita. Qué bien, Frida. Qué bueno que pudieron conocerse un poquito. ¿Y el último equipo, quiénes fueron? Fuimos Juan Carlos y yo. Sí, Ana, ¿cómo les fue? Pues bien, de hecho, ahora sí que, así como dice Karen y Frida, de a veces es complicado saber con qué iniciar. Sí. Pues en este caso nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo soy buena hablando, pero pues a veces hay que reforzar la parte de escucha y Juan Carlos me decía que él era buen escuchador y le faltaba hablar, entonces esta vez decidimos invertirlo Ah, qué y padre. Ok. sí, yo me puse como escucha y Juan Carlos pues se puso a contarme y pues Sí, tomamos, o bueno, yo por ejemplo le hice la pregunta de qué es lo que más te importa en la vida, ¿no? O sea, que creo sí, que es un tema que nos ayuda a conectar muy rápidamente. Y la claro. verdad es que Juan Carlos, pues sí, al inicio le costó un poquillo como de qué te cuento, pero poco a poco fue fluyendo y pues ya empezamos a hablar como de los cambios que está atravesando en este momento, de que le ha costado adaptarse, ¿no? Etcétera. Ah. Entonces, está padre. Oye, qué padre que hicieron eso, se invirtieron, tú pudiste escuchar y él pudo comunicarse, ¿verdad? Así es correcto. Me da gusto. Muy bien, chicos, pues llegamos al final de esta clase. ¿Qué nos llevamos? ¿Cómo nos vamos de esta clase de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevas de aprendizaje, de información, de experiencia? Pues retomando la frase que resaltó Karen al inicio, liderar es servir y eso incluye escuchar. Excelente. Los demás, ¿qué nos llevamos? Eric compartió una frase de Cristiano Ronaldo. ¿Puedes compartirla de nuevo, Eric? Ah, sí, es que Cristiano Ronaldo
dice que la responsabilidad no es una carga, sino un privilegio. O sea, Ok. porque todos están confiando en ti, todos saben que eres capaz de hacerlo y todos te apoyan básicamente, ¿no? O sea, que eres el indicado para hacer el trabajo. Órale, muy bueno. ¿Qué De onda con el acuerdo. cristiano? También es filósofo el hombre. Muy bien, muy bien. Los Es demás, un maestro de la disciplina, creo yo. perdón, Ana. Que es un maestro de la disciplina, creo yo. Claro, claro. ¿Tú No, cómo pues yo la llevas? verdad creo que algo que se mencionó hace ratito, la parte de comunicar es algo que hacemos todos los días, pero no siempre lo hacemos de la manera correcta, efectiva, ni nos aseguramos que las personas nos entiendan o entender, ¿no? Creo que a veces Sí, eso nos puede ayudar mucho a la humanidad, tanto en lo personal como en el trabajo. totalmente, Ana. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cómo nos Para vamos? dar lo que Ana menciona es también como quien comunica, tanto como quien recibe, porque a veces uno no anda como en el mejor mood para recibir y tu percepción pues cambia, ¿no? Es lo que se hablaba, ¿no? Entonces, pues, la comunicación es a two-way street. Entonces, tanto quien comunica como la otra persona que está recibiendo la información a veces no nos alcanza para recibir la información, a veces sí, a veces traemos la mecha corta, a veces no, entonces creo que es de los dos lados. Totalmente, es de los dos lados igualmente importante asegurarse. Muy bien, ¿algo más que quieran decir? Bueno, chicos, miren, para la otra clase, un día antes, yo diría 24 horas o un día antes que empiece la otra clase de la otra semana, es que tienen que entregar la actividad uno, ¿sí? La actividad uno es esta que ahorita les voy a compartir. Se las voy a mandar. Ustedes la tienen en el sistema, obviamente, pero se las voy a mandar si quieren al WhatsApp. ¿Quieren? Sí, Sí, por por fin. favor. Entonces, la actividad uno Sí, dice, mejor. haz memoria y recuerda algún grupo del que hayas formado parte. Puede ser escolar, laboral, deportivo, hobby o lo que sea. E imagina que tú tomas el papel de líder y te toca dirigir un cambio importante. Y a partir de ahí son varias preguntas las que te hacen, son solamente estas que están aquí. Describe qué cambio te gustaría, de acuerdo con los factores que determinan lo revisado en el tema uno, cómo los describirías, ¿no? Factores internos, factores externos, al menos tres valores y tres creencias, tomando en cuenta la información, desarrolla la visión y el propósito que tendrías como líder y describe las tres etapas propuestas por Cotter y revisadas en el tema 3. ¿Se acuerdan que Cotter decía que para implementar un cambio, primero hay que preparar a la gente, después hay que reunirlos, después hay que implementar? ¿Se acuerdan que vimos esas tres etapas? Entonces, este es la actividad uno. Realmente, si te enfocas, pues la haces en menos de una hora, yo creo. ¿Sale? Se las voy a enviar de todos modos para que la tengan, aunque viene en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no Sí, vayan, chicos, en que la entreguen antes de la otra clase, por favor. No quiero que me estén Ok, esperando y que me digan que les dé, por favor, otro día. Es que no depende de mí. El sistema luego lo cierran, ¿saben? ok, ok. Entonces, el chiste es que podamos entregar a tiempo. Es algo muy sencillo, se les va a hacer muy fácil porque además de que ustedes son listos, pues todo lo hemos visto y todo está en las presentaciones. ¿Sale? Va que va. Así esta se sube quedamos. al sistema, perdón. Sí, Ana. No, Lisette, creo que preguntaba Lisette. Alicet, dime. Déjame hacerlo. No, yo, Miss Frida. Sí, Frida, dime. Miss, esta se sube al sistema, ¿verdad? Sí, por favor, muñeca, se sube. Ok, muchas gracias, Miss. No, ¿de qué? Por Tenemos eso les digo que nuestra en el sistema mismo viene, pero yo se los, bueno, digo, para facilitárselos, si quieren, se los envío también por WhatsApp. ¿Sale? Sí,
Maestra, Sí, Sí, tenemos hasta las 9 de la mañana del viernes, ¿no? sí, Sí, ok. sí, pues sí, porque es un día antes, ¿no? Ujú, Digo, yo no me ok. esperaría hasta el 5 para las 9 para No, enviarlo, ¿no? Yo lo enviaría el jueves, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que a mí me dijeron que es un día antes, yo estoy pensando en 24 horas antes, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, Karen. va que va. Gracias. Órale, es que no estoy muy enterada de cómo manejan los temas de los sistemas, de cómo cortan que ya no dejan meter los trabajos y esas cosas, la verdad que no estoy muy familiarizada. Pero bueno, sí, me dijeron que un día antes. Entonces asegúrense que sea día y medio, ¿no? Para amarrar. Órale, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, chicos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado con muchas ganas, ¿sale? sí, gracias Que les vaya igualmente. muy Que tengan bien. bonito Sí, fin de... gracias. Para todos. Que les vaya muy bien en la semana. Échenle ganas, chicos. Gracias. Gracias, nos vemos Largo. igualmente. Bye. Bye.